Ok. Hola, buenas noches, profesora. Soy Gabriel Alejandro Rodríguez Miranda. Yo esta noche, tarde, mañana, ahora que esté viendo este video, voy a hablar sobre los organismos a los que pertenece Alemania. Como ya sabemos, pues Alemania pertenece a la Comunidad de la Unión Europea. Por lo tal, todos los organismos e instituciones que estén relacionados con la Unión Europea también pertenecerán a Alemania. Y son muchísimos los organismos que pertenecen a la Unión Europea, como lo son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, perdón, la Comisión Europea y así, son muchos, 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 pero pues no voy a hablar de todos porque pues como son muchos, pues no dará tiempo. Entonces solo hablaré en los que Alemania como que se refleja más, como le hace más presencia, por decirlo de una forma. Eh, y empezaremos con, por ejemplo, el Parlamento Europeo, que este organismo fue creado en 1952 eh, con responsabilidades legislativas, de supervisión y presupuestarias. Y el que va a dirigir el Parlamento Europeo, se escoge mediante unas elecciones que se celebran cada 5 años y que en esa participan 705 eurodiputados, de los cuales 96 son de Alemania, y o sea, 96 es un número muy grande, o sea, tomando en cuenta de 705, o sea, es un poco más del 10%, como el 12 tal vez, no sé, no, ahorita no vamos a sacar matemáticas. Eh, y al ser un número grande, o sea, tienen su propia oficina, que se llama la Oficina del Parlamento Europeo en Alemania. Otro de los organismos a los que Alemania pertenece, o sea, con respecto a la Unión Europea, es el Consejo de la Unión Europea, que también se le puede denominar de una forma informal como el Consejo. En este organismo, los ministros de los gobiernos de cada país de la Unión Europea se reúnen para debatir, para modificar, para adoptar medidas legislativas y coordinar políticas. Cada uno de los ministros tiene competencias para asumir compromisos en nombre de su gobierno en relación con las actuaciones acordadas en las reuniones. Una de sus funciones es representar a los gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la Unión Europea. El Consejo es el principal organismo de decisión de la Unión Europea, junto con el Parlamento Europeo que mencionamos anteriormente. Y a estas reuniones a las que acuden los distintos representantes del gobierno alemán en función de política que se está tratando. Ok, otro organismo es la Comisión Europea, que esta fue creada en 1959. Este es el órgano ejecutivo políticamente independiente de la Unión Europea. Su función es siempre ver por los intereses generales de la Unión Europea, proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la Unión Europea. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea se llama Ursula von der Leyen, que es alemana, ahí haciendo otra vez Alemania presencia en estos organismos. Otro de los distintos organismos a los que pertenece la Unión Europea es el Comité Económico y Social Europeo. Este es un órgano
Consultivo de la Unión Europea, compuesto por representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de otros intereses. Emite dictámenes sobre cuestiones de la Unión Europea para la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, también para el Parlamento Europeo, y este actúa ¿cómo decirlo? Como puente, no sé, entre o sea, que los une a las instituciones de la Unión Europea con capacidad decisoria y los ciudadanos europeos, y de los representantes o sea, que están compuestos en todo este organismo, que es el Comité Económico y Social Europeo. Hay 24 representantes que son alemanes. O sea, mencionando un poco de la presencia que hace Alemania en este organismo. Y otro de los organismos a los que pertenece la Unión Europea y que Alemania tiene su presencia es el Comité Europeo de las Regiones, en el que Alemania tiene 23 representantes de su país, por supuesto. Y en este organismo, que como ya lo decía también, está compuesto por representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de los 27 estados miembros o sea, 27 estados miembros, o sea, naciones que pertenecen a la Unión Europea. Y a través de este Comité Europeo de las Regiones, los representantes pueden dar a conocer su opinión sobre la legislación de la Unión Europea que repercute directamente en las regiones y ciudades. Y bueno, ahora hablando un poco, cambiando de tema, ahora voy a hablar de la deuda externa. ¿Qué es la deuda externa? Pues la deuda externa es la entrada que da la deuda total pública y la privada adecuada a no residentes reembolsables en monedas, bienes o servicios internacionalmente no aceptados. Perdón. Estas cifras, o sea, cómo se saca esta evaluación, se calculan sobre una base de tipo cambio, o sea, en términos de paridad de poder adquisitivo. Pero bueno, hablando un poco fuera de su definición, la deuda externa bruta de Alemania se situó este año en 5,4 billones de euros a finales de junio de este año, del año presente de 2020, y está aumentando, hoy en día sigue aumentando. De hecho, en las diapositivas dejaré una tabla donde se muestre cómo está la evaluación, la deuda, y asimismo también que está aumentando también la deuda, pues también aumenta el porcentaje del Producto Interno Bruto, también aumentó. Y bueno, eso ahora sí que sería todo por mi parte. Hay 8 minutos. Bueno, buenas noches.